Cuando hablamos de temas acá, son consejos generales para la salud. Lo que hablemos aquí jamás va a reemplazar el consejo que ustedes pueden tener con un practicante de cuidado de salud de uno a uno. Esos son solo consejos generales, por lo tanto, por favor, si tienen preguntas, al final se las pueden hacer a la licenciada, pero lo más importante es que recuerden que aquí estamos en un grupo, entonces, y lo estoy grabando, para preguntas más confidenciales o personales tienen que estar con el profesional de salud separados para que su información no esté en internet y no se sientan que su privacidad ha sido dañada. Entonces, el día de hoy, tengo el placer de tener con nosotros a la licenciada Abigail Martínez López. Ella es la directora y psicóloga de Conciencia Renacimiento y psicóloga del Centro de Atención Elda Ramos, y también provee asistencia técnica y ecoterapeuta en el Centro de Salud de Consultoría en Salud, Educación, Sentir. La licenciada tiene más de 12 años de experiencia como psicóloga clínica y ella ha trabajado durante ese tiempo con entidades públicas, privadas y organizaciones. La licenciada, aparte de tener su licenciatura en psicología clínica, también ha tenido un entrenamiento especial en ecología emocional del Instituto de Ecología Emocional de México y ha participado en un taller que se llama Introducción al uso del arte para bienestar y salud mental. A la licenciada la quiero muchísimo. Ella, honestamente, lo que dije bien poquito, para mí es una proveedora de cuidados mentales sumamente integral. ¿Qué técnica que yo no he escuchado en mi vida ella no ocupa? La ocupa. Entonces, y sabe muchísimo. Así es que por eso le agradezco mucho, licenciada, que nos regale su tiempo. Y si quiere, la voy a hacer a usted host para que solo usted quede, si quiere, en la pantalla, porque nos vemos, como que nos vemos todas. ¿Está bien? No, si la hago host no puedo grabar. Quiero ver si puedo ponerla a usted de... si le puedo hacer un pin para que usted pueda... No la puedo hacer un pin. Ah, sí, la puedo hacer... Ajá, ya la puse en el centro. Perfecto. Así nos regala su tiempo. Bienvenida, licenciada. Gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Me encantaría verles el rostro, pero yo sé que también con el afán de que esto pueda quedar para próximas ocasiones, pues por ahora no nos veremos. Quizás después cuando dejemos de grabar lo podamos hacer. Y para mí es un gusto y un placer poder contribuir de alguna manera con los conocimientos que he adquirido a lo largo del tiempo. Y sobre todas las cosas, creo que el mayor conocimiento es la propia experiencia. Creo que uno se vuelve realmente educador de otros cuando pasa por el propio cuerpo, por la propia mente y la emoción, lo que realmente uno desea enseñar porque tiene un impacto diferente. Y bueno, ahora queríamos, junto con Ivette, pues compartir un poco de los conocimientos que puedo tener alrededor de cómo la psicología orientada a la salud interpreta de alguna manera los mecanismos vinculados a las enfermedades físicas y cómo esto tiene causales en el ámbito mental y emocional. Y habíamos titulado o he titulado a este espacio de información Amor en la enfermedad, porque creo que una de las cosas poco comunes que solemos ver en procesos de cualquier tipo de enfermedad es el amor que hay detrás. Y creo sumamente importante que podamos entender eso, porque cuando una persona que está viviendo o experimentando una disfunción en cualquier parte de su cuerpo físico, interpreta adecuadamente el lenguaje que esa enfermedad quiere transmitirle, realmente la sanación de fondo va a aparecer. Entonces, quiero partir en este tema, en amor en la enfermedad, conceptualizando un poco a qué me refiero con amor y a qué me refiero con enfermedad. Partamos de la idea muy particular, a mi juicio, del amor visto como la vida misma. El amor como todo aquello que palpita, que se mueve, que tiene energía, que existe. Y una forma para mí muy específica de ver el amor en el cuerpo físico es cómo transita la sangre en nuestro cuerpo. Entonces, el amor es una fluidez constante, es un movimiento constante. El amor es aquello que nos enriquece, nos motiva y nos ayuda y nos facilita a conectar con virtudes primordiales de la humanidad, como la calma, como la alegría, como la paz,
para poder realmente sentirnos sintonizados o sintonizadas en esta experiencia presente de la mejor manera o la manera más armoniosa posible. Entonces, partamos de la idea de que el amor en concreto es aquello que nos hace vibrar, estar presentes, estar vivas, estar vitales, estar energizadas. Y entendamos la enfermedad concretamente, no importando si la enfermedad se refiere a una enfermedad fisiológica, mental o emocional. La enfermedad en concreto es una expresión de nuestro ser de que algo no está funcionando de manera natural. Entonces, cuando yo junto los dos conceptos, para mí el amor en la enfermedad implica que la enfermedad es un anuncio, es como una publicidad que está haciendo tu interior. ¿A qué me refiero con tu interior? Tu inconsciente o tu lenguaje psicocorporal, como el inconsciente, que tiene que ver con creencias, pensamientos, aprendizajes y emociones, se junta con el idioma del cuerpo para poder expresar a través de lo que llamamos enfermedad o disfunción, algo que te ayude a entender que algo de fondo no está funcionando bien. Supongamos, empecemos desde las cosas más leves. Tengo un dolor de cabeza. El dolor de cabeza como síntoma es una expresión que toda esa complejidad de mis creencias, mis pensamientos, mis emociones, mis tomas de decisión por consecuencia de los últimos 5 días, me están diciendo que algo no funciona bien en todos estos aspectos y que por eso está creando un síntoma en mi cuerpo físico. ¿Para qué? Para mostrar un idioma, para mostrar un lenguaje, para poner un anuncio para llamar tu atención. Entonces, ¿por qué hay amor en la enfermedad cuando la enfermedad es incómoda? Porque toda disfunción fisiológica e incluso psicológica es incómoda. Es incómodo andar estresados, es incómodo andar un dolor de cabeza, es incómodo no poder defecar, es incómodo realmente cualquier tipo de enfermedad. Pero ¿por qué la enfermedad tiene vinculación con el amor? Porque solo a través de esa incomodidad puedes recordar la manera natural en la que debería de funcionar. Si olvidamos constantemente cómo yo debería de funcionar en mi respiración, en mi circulación, en mi digestión, en mis pensamientos, en mi gestión emocional, lo que hace todo mi interior es ponerse de acuerdo, entre comillas, para poder expresar algo que llame mi atención. Y lo que más llama nuestra atención son aquellos elementos incómodos, que son como una alarma, como un sonido incómodo, como los pitos de un vehículo en un tránsito muy complicado. Es tan incómodo que es imposible ignorar. Pero aún así nos suele pasar que el dolor de cabeza a veces no es suficiente alarma. Y es por eso que la somatización, que es una expresión del estrés, una expresión del sistema nervioso alterado en el cuerpo a través de diversos síntomas, la somatización deja de ser un síntoma simple y pasa a ser una enfermedad, a una disfunción como tal. ¿Por qué? Porque el ser humano presta muy poca atención al presente. Y cuando no estoy en el aquí y el ahora, usualmente no me doy cuenta que realmente hay algo que no funciona bien, no solo a nivel de mi digestión, de mi tensión, de cómo estoy durmiendo, de cómo estoy respirando, sino que necesito a veces alarmas más intensas para poder darme cuenta que necesito prestar atención a la disfunción integral en la que ahora me encuentro. Una persona que empieza con un dolor de cabeza, voy a seguir con ese ejemplo y lo voy a ir ampliando a otros ejemplos. Una persona que empieza con un dolor de cabeza, muy pocas veces es capaz de hacer una autoobservación de por qué está ese dolor de cabeza ahí. Lo que el sistema en el que hemos creado nuestra idea de salud nos ha enseñado es libérate de ese dolor de cabeza, porque es incómodo. Y entonces hacemos desde lo más práctico y más fácil sin ir a lo complejo, que lo complejo significaría autoobservarme. ¿Qué me llevó ahí? Si el ser humano estuviese más aquí y ahora, más presente y pudiese tener una mayor capacidad de autoobservación, no solo se quedaría con el remedio concreto para quitarse el dolor de cabeza, sino que buscaría más concretamente los orígenes y las causas para combatir las causas y no repetir el dolor de cabeza. Pero como nuestra vida es muy rápida,
Nuestra vida es muy ruidosa mentalmente, nuestra vida es muy ruidosa de actividades sin parar, nuestra vida nos deja muy pocos espacios de silencio, de calma y de interiorización para autoobservarnos. Eso provoca que ignoremos el dolor de cabeza. De pronto nos damos cuenta que el dolor de cabeza ya no sucedió una vez al mes, sino que empezó a suceder una vez por semana, pero nos cuesta mucho darnos cuenta que va incrementando. Entonces, ¿qué sucede? Todo mi sistema empieza a crear mecanismos para darme alertas o alarmas más fuertes. Yo lo explico diciendo que tu ser interior te quiere amar a través de esa disfunción, poniéndole un volumen cada vez más elevado a la alerta o alarma que está colocando. Porque si no está llamando tu atención para que puedas modificar las causas que te están llevando a la somatización o a la enfermedad, pues entonces va a buscar cualquier tipo de mecanismo para poder llamar tu atención. Y eso es lo que termina provocando que no eliminemos hábitos, prácticas, vidas insanas con una diversidad de patrones que no son adecuados. Y al no eliminarlas, pues entonces definitivamente la disfunción se va aumentando hasta el punto que llegamos a enfermedades que requieren un manejo clínico casi que permanente. Entonces, insisto, ¿dónde está el amor en la enfermedad? En entender que lo que está queriendo hacer tu interior es llamar tu atención. ¿Para qué? Para que vuelvas al estado natural de la vida. Cuando yo me muevo en el estado natural de la vida, me estoy amando. Y cuando yo me estoy amando, puedo provocar amor en mi entorno. Y aquí no nos estamos refiriendo al amor romántico, ¿verdad? No nos referimos al amor fugaz de solo ciertos momentos o solo hacia afuera. Nos referimos al amor que se basa en la autoestima y el estado de merecimiento. Cuando un ser humano tiene verdadera conciencia y práctica de autoestima saludable y de merecimiento, garantiza diariamente solventar sus necesidades primordiales. Y para eso les dejo de actividad revisar algo que es para mí muy claro, que es la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades básicas. Cuando un ser humano logra rellenar todas sus necesidades cada día, este ser humano se va a sentir autorrealizado constantemente. Y la autorrealización está vinculada con estados de calma, de tranquilidad, de paz, de felicidad, de alegría, de gratificación, de estar agradecidos. Y si alguna vez ustedes se han sentido en una etapa de un mes, 2 meses, 6 meses o un año, con mayor agradecimiento, con mayor sensación de éxito y de estar logrando lo que querían en su vida, ustedes habrán notado que ese tiempo ustedes tenían una actitud más saludable mentalmente en sus comportamientos, en sus hábitos de cuidado. Entonces es ahí en donde todo está interconectado. Es por eso que en la medida en que tú practicas el autocuidado consciente, estás amándote y solo puedes amarte en la medida en que estás creando diariamente una autoestima o un concepto de ti con el suficiente nivel de merecimiento de bienestar natural que el ser humano posee. Un ejemplo para mí muy fácil de comprender el estado de merecimiento natural es cuando vemos a un bebé recién nacido y que nació en condiciones óptimas o adecuadas. Un bebé que tuvo la satisfacción de tener un embarazo en donde el padre y la madre estuvieron presentes, en donde no hubieron pormenores físicos en la madre graves, fue un embarazo bien llevado, feliz, fue un hijo o hija deseado. Si ustedes han tenido a la vista a ese bebé, notarán que es un bebé naturalmente feliz, sonríe fácilmente. Es un bebé que tiene total conciencia de lo que merece, porque si tiene hambre, pide comida. Si quiere que ser cargado o tener afecto, lo pide. Si necesita un cambio de su pañal, lo pide. El estado de merecimiento natural es eso, es tener total conciencia cada día de que yo tengo necesidades y en la medida en que me voy volviendo adulto o adulta, las voy llenando de manera responsable. Hablemos un poco de la pirámide de Maslow. Esta se basa para mí en necesidades primordiales, las necesidades fisiológicas, que cualquiera diría, bueno, pero al ser fisiológicas las cumplimos, pues no necesariamente.
¿Sabían ustedes que a veces ni siquiera cumplimos la cantidad de oxígeno que necesita nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque como es automático, asumimos que el cuerpo en sí mismo se oxigena, cuando en realidad por nuestras vidas tan rápidas, tan poco naturales, en donde pasamos despiertos demasiadas horas, no hacemos pausas suficientes, etcétera, etcétera, no consumimos suficiente agua, entre otras cosas, no contamos con un oxígeno en nuestro entorno realmente purificado, provoca que no tengamos suficiente oxigenación. Entonces, es importante, gracias, Silvia, es importante que entendamos que las necesidades fisiológicas no deberían ser tomadas como algo automático, sino como algo que requiere conciencia de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitas tener conocimiento suficiente, a eso se refiere la conciencia, conocimiento suficiente para entender la importancia de ello. Entonces, en las necesidades fisiológicas que es necesario que te llenes diariamente, están las de carácter básico, como por ejemplo ir al baño. ¿Cuántos de nosotros en momentos de estrés, en momentos de cambios en la vida, pasamos más de un día sin defecar? Y aunque lo notamos, no hacemos suficientes cosas al respecto, porque no tenemos el conocimiento de base suficiente para entender que si no defecas correctamente un día, tu sistema interno empieza a colapsar. ¿Por qué? Porque te estás envenenando internamente. Entonces, es importante que tomemos tanta seriedad, compromiso de ese estado de merecimiento amoroso, responsable y de cuidado personal, desde lo más básico como no te aguantes la ganas de ir al baño, por muy ocupado o ocupada que estés, por mucho que estés atendiendo a otras personas, es básico, natural, necesario que vayas al baño cuando tu cuerpo lo pide. Entonces, con este ejemplo tan simple como la respiración, que no es simple, la respiración, la digestión vinculada con defecar y el deseo de ir al baño para filtrar, ¿verdad?, nuestros riñones y nuestro sistema urinario. Con esos tres ejemplos básicos, podrás notar si tú te haces una autoobservación del último año o de tus prácticas, con las tendencias de prácticas que has tenido en estos tres elementos en el último tiempo, notarás que no has respetado oportunamente la forma natural en la que tu cuerpo merece que atiendas estas necesidades. Como esas necesidades, todo un listado de necesidades primordiales que el ser humano necesita para que su sistema interno y externo opere adecuadamente. Entonces, cuando la enfermedad aparece como una somatización, es decir, no hay una disfuncionalidad, pero hay un síntoma incómodo, dolor de cabeza, un poco de indigestión, problemas para dormir, etcétera. O cuando ya hay una enfermedad como tal, cuando esto empieza a aparecer, es tu sistema de autocuidado o tu sistema de defensa natural que está creando alertas y alarmas para que te des cuenta que tu pirámide de necesidades no está siendo cumplida adecuadamente y que no puedes esperar que tu sistema interno y externo opere de manera saludable mucho tiempo si tú no atiendes las alarmas. Entonces, ¿por qué es importante? Y lo han visto quizás últimamente, que hay mayor publicidad al respecto. Porque es importante estar en el presente, porque es importante, se dice mucho a nivel médico, moderno, ¿verdad? Maneja mejor tu estrés, aunque no siempre se explica cómo hacerlo, pero se dice mucho. ¿Por qué es importante esto? Porque de ello depende que tú aprendas a estar aquí y ahora. Y la persona que está aquí y ahora en el presente se observa más. Quien se observa más y tiene conocimiento de base, de merecimiento, y se ama lo suficiente cada día para responder con responsabilidad a sus necesidades, es una persona que puede advertir cada vez más a tiempo cuando hay una disfuncionalidad física, mental o emocional o relacional para poderla solventar en sus orígenes y sus causas y en consecuencia poder prevenir que la enfermedad se vuelva más grave, que la enfermedad se alargue en el tiempo o que empiece a mutar. Entonces, he aquí para mí la importancia de entender
cómo a través de una enfermedad tu sistema interno está queriendo recordarte que tienes que volver a amarte. Amarte significa mantener tu estado natural, llenando tus necesidades fisiológicas, que ya comenté algunas, de seguridad, que tienen que ver con garantizar que todo aquello que para ti te da seguridad esté presente en tu vida. Una vivienda puede ser para algunas personas, mecanismos de movilización, una forma de empleo o de obtención de ingresos para intercambiar lo que necesitas en la vida. Necesitamos no solo que nuestro cuerpo físico funcione bien, sino también integrarnos en este mundo social de manera segura y adecuada para que nos sintamos intercambiando con este mundo lo necesario, nuestros conocimientos, nuestros servicios, nuestros productos, nuestros saberes, para que podamos subsistir en este espacio físico y material de la manera más oportuna. También tenemos necesidades de carácter emocional, de afiliación, de afecto. Muchas veces tenemos un cuerpo bastante saludable, tenemos ingresos económicos estables, estamos ejerciendo algo que nos apasionaba y queríamos hacer para ganar nuestro dinero, pero no necesariamente gozamos de relaciones familiares, de amistad, de pareja, con nuestros hijos o nuestras hijas que sean saludables. Y una de las cosas que yo he observado a lo largo de este tiempo es que una de las causales más claras que enferma al ser humano emocionalmente, psicológicamente, mentalmente y finalmente a nivel físico es cómo establece las relaciones familiares, de pareja, con los hijos y las hijas, las personas del trabajo y las amistades. Porque el ser humano, por más que quiera suprimir sus necesidades de socialización, no es posible. Así como tienes necesidad de respirar, necesidad de comer, necesidad de bañarte, y es algo natural para tu existencia humana, lo mismo es la socialización. Y nos damos muy poco conocimiento e importancia para lo que nos significa y nos impacta nuestra socialización. Y como lastimosamente llevamos varias generaciones siendo una sociedad con bastantes creencias insanas, con bastantes prácticas relacionales que no son saludables, eso provoca una repetición de modelos y de patrones que han lastimado nuestra estructura social de comportamiento. Entonces ya estamos en un punto en donde prefiero estar a solas mejor, porque me pueden lastimar, porque alguien me puede herir, porque alguien me puede maltratar, porque alguien me puede utilizar, porque alguien puede hacerme creer que me ama, pero en realidad no. Y eso nos lastima en dos sentidos. Nos lastima cuando es disfuncional la relación social, porque eso genera ansiedad, genera un mal manejo de emociones, genera y detona una cantidad de emociones que no sabemos manejar, genera una cantidad de creencias limitantes para el futuro. Entonces, nos enferma cuando no funciona cualquiera de estas relaciones sociales, pero también nos enferma si no tenemos esas relaciones sociales. Porque una persona que está demasiado ensimismada, demasiado a solas, únicamente en los espacios conocidos, ¿verdad? En su vivienda, en su trabajo, solo le habla a las personas lo necesario, esa persona también se enferma porque no tiene un espacio social en donde se enriquezca, crezca y se nutra afectivamente. Entonces, así como nos puede enfermar, una relación social también nos puede sanar. Entonces, la gran estrategia en ese punto es entender que es una necesidad fundamental para la autorrealización y que esa necesidad la puedo resolver de manera saludable entrenándome en habilidades sociales. Una de las cosas que hemos perdido mucho de vista es que así como es importante sumar, restar, aprender la matemática, aprender a leer y a escribir, es importante aprender a gestionar nuestras emociones y aprender a relacionarnos con las personas, porque son elementos fundamentales en la vida, como lo es el dinero, son las personas a nuestro alrededor y la manera en cómo estamos sintiendo y pensando. Pero normalmente nos enseñan, al menos
pero yo lo he visto no solo en Latinoamérica, sino que en muchos otros países, nos enseñan lo básico y lo práctico de socializar, porque se cree que socializar solo es colocarnos desde niños y niñas en un espacio con otros niños y niñas, y pues naturalmente iremos socializando, pero no necesariamente se crean habilidades en automático. Y a veces, en lugar de crear habilidades, se crean daños. Y eso lo vamos arrastrando en el camino de la vida y la vamos repitiendo sin tomar conciencia de ello ni cambiarlo. Dentro de esta misma pirámide de necesidades, también hay necesidades de carácter intelectual, que significa que no basta con que mi cuerpo esté saludable, que lo esté cuidando, no basta únicamente con que yo tenga elementos de seguridad para vivir en este mundo y también mis relaciones sociales importantes funcionando, sino también es necesario que mi intelecto, mis conocimientos se estén alimentando. Y es importante que el ser humano entienda la necesidad que tiene de aprender, de explorar y conocer constantemente, porque a partir de ello se crea la creatividad, que nos vuelve a recordar que tú eres la protagonista o protagonista de tu historia de vida, de tus decisiones. Pero no hay manera que yo me diseñe una vida como la necesito, como la quiero y la merezco, si yo no tengo bagaje de conocimiento suficiente para mezclarlos y entonces sacar la fórmula que quiero. Entonces es importante que nuestro intelecto esté en constante estímulo y crecimiento, pero pareciera que hemos creído que solo hay una cierta edad para aprender y que solo podemos aprender de manera formal, entre comillas, en un salón de clases, con un maestro específico, cuando en realidad podemos aprender todo el tiempo de todo y sobre todo deberíamos de aprender de los principios y leyes naturales básicas. Y eso se logra observando lo que hay en nuestro entorno, observando la naturaleza, observando cómo se mueve este espacio natural que aun y cuando lo intentamos destruir constantemente como humanidad, sigue subsistiendo. Y eso nos dice que entonces ahí hay leyes que deberíamos explorar más. Entonces, nuestra mente, nuestro intelecto requiere de ir avanzando y adquiriendo nuevo conocimiento. ¿Para qué? Para que se cree algo que se llama sabiduría, que para mí la sabiduría es tener conciencia de quién eres, tener los conocimientos para gestionar quién eres y aplicarlo oportunamente para crear la vida que mereces. Cuando todas estas necesidades todos los días se están llenando, el ser humano se siente autorrealizado. Y la persona que está autorrealizada difícilmente enferma. ¿Por qué? Porque está más orientada al presente, no se queda trabado en el pasado, sufriendo depresiones o toda la gama de elementos alrededor de una depresión. No se queda anclado pensando en un futuro que no está tocando ni viviendo, lo cual genera trastornos de ansiedad y toda la gama alrededor de la ansiedad. La persona que está en el presente es una persona más pacífica, es una persona más capaz de ser creativa y resolver sus conflictos. La persona que está en el presente crea una mayor autoestima. Y en este punto quiero detenerme. A veces creemos que la autoestima es algo que tienes que lograr y cuando lo logras quedarte ahí, como si fuera sacar una licenciatura. ¿Verdad? La tienes que estudiar y te graduaste. Pues no, la autoestima es como la digestión. Todos los días requiere limpieza y nutrición. Todos los días. Todos los días requieres limpiar de creencias insanas, de emociones que no te facilitan la vida y nutrirte de aquello que te hace sentir más saludable, más conectada con el presente, más agradecida, en mayor paz y calma. Cuando la autoestima, que para mí es como el núcleo, el punto medular del ser humano, está estable, este ser humano está más en el presente, este ser humano es más saludable mental, psicológicamente, emocionalmente, socialmente y en consecuencia el cuerpo también. Entonces, sacando una segunda conclusión ya en este punto, si entendemos que la enfermedad es un lenguaje de amor de nuestro interior, a partir de cómo estoy llenando mis necesidades integrales,
Significa que si mis necesidades están siendo satisfechas diariamente de la manera más oportuna que sea posible, la enfermedad empieza a disminuir, empieza a retroceder o llega más tardía o no llega. O no pasamos de la somatización. ¿Por qué? Porque reconozco las alarmas a tiempo. Aun y cuando aquí y ahora estemos conviviendo con una enfermedad, si aprendo desde hoy a observarme más con amor, con respeto y responsabilidad, cada día, aprendo a limpiarme cada día de todo lo que no necesito, de todo lo que no le hace bien a mi vida, incluyendo relaciones, creencias, decisiones, prácticas y hábitos insanos para el cuerpo. Si me limpio todos los días de ello e incorporo cada día elementos que me son sostenibles en el tiempo, estaré mejor. Definitivamente, aun y cuando siga teniendo un diagnóstico como enfermedad. Decía mi maestro de hipnosis, decía que la enfermedad física, él es un médico, y decía que la enfermedad permanece en el ser humano hasta que esta persona es capaz de entender la información que hay detrás. ¿Por qué? Porque la enfermedad solo está haciendo una alarma para darte un mensaje, para darte un correo electrónico, un telegrama de información. Y si tú no abres el correo electrónico, no hay manera que puedas entender lo que hay detrás. Toda enfermedad fisiológica que yo he observado tiene detrás elementos vinculados con todo lo que ya les he explicado, con no suplir necesidades, con tener hábitos de vida que no son sanos. De manera general, aquí y ahora, nuestra sociedad está cada vez más enferma psicológicamente y físicamente porque tenemos vidas que no son naturales. En la medida en que tú vuelves a un estado natural, desde la respiración, la digestión, el pensamiento, la conexión con los entornos naturales, en esa medida vuelves a casa, vuelves a tu estado óptimo en el que naciste, pero que creímos que no era óptimo y lo hemos ido industrializando. Y lo podemos ver en un ejemplo sencillo como los alimentos. Ya sabemos que no es lo mismo que te mastiques una manzana a que te tomes un jugo de manzana enlatado, ¿verdad? Entonces, así como ese ejemplo tan simple, así es todo en la vida. En la medida en que tú estás cada vez más conectada o conectado con una vida natural como la tenían nuestros ancestros y nuestras ancestras, en ese sentido tu vida estará más saludable. Y quiero compartirles algunos elementos como muy prácticos que pueden facilitar que te observes, que tomes decisiones y que puedas recrear hábitos nuevos en tu vida para poder vivir en el presente de manera más saludable. Quisiera hablar un poco del lenguaje psicocorporal y voy a dar elementos muy genéricos para que se queden invitadas e invitados a explorar un poco más. Cada vez la ciencia de la psicología, la ciencia del estudio de los cuerpos y la relación que hay entre la mente, el cuerpo y la emoción, nos están mostrando que hay interconexiones que a simple vista son bien lógicas, pero que no nos habíamos dado cuenta o no las hemos utilizado a nuestro favor. ¿Qué quiero decir? El cuerpo físico expresa claramente lo que está pasándote mental, emocional y socialmente. Entonces, si tienen a la mano una hoja de papel y un lápiz o lapicero, les pediría que dibujen su cuerpo, dibujen la silueta de su cuerpo. Les doy unos 30 segundos para que ubiquen la hoja y hagamos el ejercicio. Ok, ahora que ya tienes la hoja y dibujas la silueta, quiero que esa silueta la dividas en 4 partes. Por la mitad a nivel horizontal y por la mitad a nivel vertical. O sea que vamos a dividir la parte superior del cuerpo de la parte inferior y la parte izquierda de la parte derecha. Ahora te invito a que hagas puntos
¿verdad? Pueden ser estrellitas o puntitos que marques las zonas de tu cuerpo que se han enfermado desde que eres niña o niño con frecuencia. Si eso está en la parte superior, en la parte inferior, en la parte central, ubica. Haz un triángulo en la parte de tu cuerpo en donde te han contado que desde pequeña o pequeño te enfermaste de manera importante. Tal vez la primera enfermedad que viviste o lo que más asustó a tu familia que viviste en la infancia. Haz un triangulito en esa parte de tu cuerpo. Y haz un cuadrado para marcar la parte de tu cuerpo que actualmente está más enferma. Y a lo largo que yo voy a ir explicando desde el lenguaje psicocorporal qué significa cada uno de los cuadrantes, quiero que tú vayas tomando apuntes de lo que vas entendiendo con tus propias marcas. Seguramente al escucharme te va a venir la toma de conciencia y empezará tu mente a hacer enlaces y a comprender cosas. Entonces es importante que lo anotes, que lo escribas. Cuando escribimos, estamos haciendo un ejercicio de toma de conciencia. Me estoy dando cuenta, estoy haciendo acuse de recibido. Es como cuando te cayó un correo electrónico y mandas el mensaje de lo recibí. Y cuando tú mandas el mensaje de lo recibí a tu interior se empieza a relajar. Y entonces las alertas y las alarmas empiezan a descender porque tú te estás dando cuenta. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. A lo largo que yo explico, tú vas tomando conclusiones, anotaciones, relaciones, cosas que se te vengan a la mente, ideas, claridades o aclaraciones. Entonces vamos a partir de la idea de que el cuerpo se divide en 4 y la parte superior del cuerpo representa en términos inconscientes, no me doy cuenta, representa en términos emocionales todo lo que tiene que ver con dar y recibir en equilibrio. Ese es el mensaje básico de la parte superior del cuerpo. Todo lo que suceda disfuncional en esa parte significa que tienes que prestar atención a cómo estás dando y recibiendo. Puede ser que estés dando en exceso, puede ser que estés recibiendo en exceso, puede ser que no sepas cómo recibir, que te dé miedo por diversas situaciones de tu vida recibir, o puede ser que tengas miedo a dar. Entonces, todo lo que esté pasando en la parte superior del cuerpo, de base, como elemento así fundamental, tiene vinculación con la disfunción entre el dar y el recibir. La parte inferior del cuerpo, su mensaje principal es avanzar, parar o estancarse. Todo lo que está en la parte inferior, y yo quiero que vean lo lógico que es. ¿Para qué sirve la parte inferior del cuerpo? Para eso, para moverte, para trasladarte. Entonces, todo lo que pasa en la parte inferior del cuerpo tiene que ver con dificultades, disfunciones o problemas relacionados psicológicamente con problemas para avanzar, constantes altos o frenos o bloqueos que no te permiten la flexibilidad para ir a un ritmo adecuado para ti. La parte central del cuerpo, que aquí estamos hablando de la parte genital, digestivo genital, tiene relación con el placer y el displacer. El ser humano, para mí en concreto, su mayor herida, la herida fundamental que tiene a nivel inconsciente y psicológico es que el sensor natural para leer lo que es placentero de lo que no lo es, está atrofiado. Nos es difícil ver a tiempo cuando algo no es placentero y lo soportamos demasiado. Y eso nos lleva constantemente a buscar placer en fuentes que no son saludables. Por ejemplo, las adicciones.
Las adicciones a trabajar, las adicciones a tener mucho dinero, aunque no tengamos un fin real, las adicciones a comer, las adicciones al cigarro, al alcohol o cualquier otra drogodependencia. ¿Por qué? Porque tenemos trastocado, desequilibrado el sensor que lee el placer y el displacer. Entonces nos es difícil leer a tiempo cuando algo es displacentero, como pasar mucho tiempo sentados o sentadas. O leer a tiempo cuando es displacentero una relación de pareja que deberíamos de soltar y dejar. Nos cuesta mucho advertir a tiempo que esto no es placentero y dejarlo, cambiarlo o transformarlo. Y en consecuencia eso nos lleva a crear vacíos que queremos llenar con placer momentáneo, rápido y que finalmente termina siendo una adicción insana. Las adicciones de manera general siempre van a producir placer, si no, no serían adictivas. El problema es que para obtener ese placer, la factura que tú tienes que pagar, mental, emocional, social, económicamente o físicamente, es muy alta. Pudieras tener ese placer de otras formas más baratas y más sostenibles. Muy bien, ya vimos el cuerpo como lo inferior, lo inferior, lo superior y el centro. Ahora, la lectura básica de lo que pasa en el lado izquierdo tiene que ver con todo el mundo interior, con la parte emocional, con la parte de tus aprendizajes, tus creencias infantiles, todo lo que tiene que ver con cómo manejas tus emociones, tus relaciones personales importantes, tu relación contigo misma o contigo mismo. Y la parte derecha tiene que ver con la acción en el mundo, tiene que ver con salir, con ejecutar, con crear, con hacer, tiene que ver con el mundo laboral, con el mundo económico, con el mundo profesional. Entonces, hagamos una primera conclusión si es que no la has estado escribiendo ya. ¿Qué entiendes que estaba pasando contigo? Del por qué esa enfermedad infantil o a lo largo de tu vida ha estado presente. Por ejemplo, dice alguien, es que desde que me acuerdo y me cuentan, yo he tenido como muchos problemas digestivos a lo largo del tiempo. Ok, ¿qué concluyes entonces que te estaba pasando? Si te pasa esta radiografía. Después haces una segunda conclusión. ¿Qué crees que te ha estado pasando con esa o te estaba pasando con la enfermedad que fue más marcada en tu infancia? Y la tercera conclusión que te invito a obtener ahora, ¿qué crees que te ha pasado que te lleva a la enfermedad presente? Doy unos segundos para que escriban un poco, porque la clave no es que yo entienda y sepa, sino que tú te des cuenta. Entonces, date el tiempo ahorita para sacar esas conclusiones. Y quienes ya hayan obtenido esas tres conclusiones, ahora intégrenlas. ¿Qué tiende a decir tu cuerpo a través de la enfermedad como recordatorio para que puedas amarte más o de mejor manera? Recuerden, no hay respuestas ni conclusiones buenas, malas, solo lo que venga en este momento.
¿Qué quiero que vean con este ejercicio simple? Que cuando dedicamos tiempo a autoobservarnos y a preguntarnos con conocimiento, podremos entender muchas cosas, porque toda la verdad está en ti. No hay nadie mejor que tú para sanarte, porque toda la verdad de tu vida la tienes tú sistematizada en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones. Por tanto, si tú abres un poco esa caja de información, ahí encontrarás las razones y los orígenes para sanarte integralmente. La sanación física obviamente es necesaria, pero si no se sanan las maneras de pensar y de sentir y de relacionarnos, esas sanaciones físicas son momentáneas y eventualmente puede recaer. O recaes o transmutas la enfermedad. Entonces empieza a pasar este reloj biológico, ¿verdad? Entonces primero se atrofió la digestión, después vinieron el sistema urinario y cada sistema se va atrofiando para darte más información. En este cuadrante simple hay elementos claves y les dejo una actividad para que ustedes completen mañana, puede ser, de seguir leyendo, haciendo un segundo ejercicio de 10 minutos de autoobservación. Seguir leyendo a nivel interno qué significa psicológicamente cada sistema. Mirarán que es muy lógico. Si el problema más marcado en tu vida o en el presente es la digestión, psicológicamente significa o implica de manera general que hay algo en tu vida que frecuentemente no estás digiriendo. Por eso es lógico. Porque la parte de tu cuerpo que empieza a ser disfuncional es tan claro el mensaje que te quiere dar. Porque te está diciendo que no está funcionando bien ese aspecto, pero no solo en tu cuerpo físico, sino en tu mente, en tus emociones, en tus relaciones, en el dinero. Entonces, siguiendo el ejemplo, si lo que más se afecta es tu sistema digestivo, significa que no digiere bien la vida. No digieres los cambios con facilidad, no te adaptas a los cambios y a las pérdidas con facilidad. Y te quedas anclado frecuentemente en situaciones del pasado si lo que pasa con tu sistema digestivo es que tiendes a retener. Pero si lo que pasa con tu sistema digestivo, que lo que tiendes es a soltar, no logras que tu cuerpo perciba la nutrición a través de tus alimentos porque defecas con mucha frecuencia, etcétera, etcétera, significa que no tomas con facilidad el presente y la vida. Y un tip clave que les dejo para el sistema digestivo y los alimentos en general. Esto tiene que ver con la relación con nuestra mamá. ¿Se acuerdan, como les decía, la importancia que tenía la relación familiar y social? Pues resulta que la relación más importante de nuestra vida es la relación que creamos con nuestra familia, principalmente con nuestra madre y nuestro padre. Y dentro de la relación con mamá y papá, que son las más importantes, pero ¿por qué Abigail? Yo no los conocí, yo estuve poco tiempo con ellos. En realidad yo creo que no ha pasado nada grave, pero ¿por qué puede ser tan importante? Porque son las primeras relaciones. Son las relaciones que te enseñaron a vivir, son las relaciones que te enseñaron a tomar la vida, son tus primeras relaciones sociales que te enseñaron todos los modelos. Y por más que nosotras dijimos, no me voy a parecer a mi mamá o a mi papá, pues resulta que 20 años más tarde, 30 años más tarde, te ves actuando con tus hijos o tus hijas de manera similar en algunos aspectos, porque los modelos y los patrones nos entran en el inconsciente y requieren de mucho trabajo personal y de toma de conciencia, desmontarnos esos patrones y esas creencias y esos hábitos. De ellos aprendimos los hábitos de comida, los hábitos del manejo del dinero, lo que tenemos como concepto de felicidad, de éxito, de salud, de familia. Con ellos aprendimos lo básico de la vida. Por tanto, observar cómo ha estado esa relación y cómo está en el presente y cómo está en tu inconsciente es importante para sanar. Otro elemento de otro sistema circulatorio. ¿Qué implica el sistema circulatorio? Fluir, vivir, circular, oxigenarte. Entonces, si hay problemas en el sistema circulatorio, estos están vinculados con cómo estás tomando la vida y cómo estás fluyendo en la vida. Si tienes dificultades para tomar la vida,
porque te cuesta sentirte feliz, aunque tengas suficientes razones para sentirlo. Te cuesta sentirte satisfecho con lo que tienes, aunque tengas mucho que tener, ¿por qué sentirte satisfecho o satisfecha? Significa que puede haber un problema de base, porque nosotros aprendimos a tomar la vida de cómo nos la dieron. Y obviamente la gran mayoría hemos sido embarazos sorpresivos, le llamo yo. Ninguna mamá ni ningún papá, creería yo, de nuestra generación, se puso a planificarnos mucho, ¿verdad? Entonces, como fuimos embarazos sorpresivos, me cuenta mi madre que en su tiempo no habían ni ultras, ni saber qué iba a venir, si niña o niño, si venía bien o no, ¿verdad? Entonces, venimos generacionalmente repitiendo como patrón que los hijos y las hijas no se planifican y por consecuencia no se reciben en armonía. Entonces, casi siempre nos entregaron la vida no con agrado, placer y alegría, porque puede ser que ese papá y esa mamá estaban preocupados por el dinero, porque ya tenían muchos hipotes en la casa, o hijos o hijas, porque estaban en una situación complicada a nivel social. Por ejemplo, en mi país había una guerra, que es uno de los elementos fuertes de mi tierra y en muchas tierras, ¿verdad? Entonces, esos elementos provocan que ese ser que está en desarrollo, que empieza a grabar información en el inconsciente de los 2 meses de gestación, aprenda a tomar la vida dependiendo cómo se le dio. Entonces, si por más que tú te sientas autorrealizado, exitoso, que estás haciendo mucha labor por sanarte en todos los sentidos, por mantener una vida buena para ti y sientes que eventualmente tienes recaídas con tomar la vida y además tu tema circulatorio está ahí tambaleando, pues entonces te invitaría a hacer una revisión de cómo se te dio la vida, cómo llegaste a la vida de mamá y papá y que hagas todo un proceso de descubrimiento, de saneación de eso y de liberación. Porque por más que en aquel momento mamá y papá no tenían las mejores condiciones para recibirte como tú lo necesitabas y lo merecías, pues bueno, fue algo que ya pasó, que es parte del pasado que ya se terminó. Y aquí ahora tú puedes darte la vida a ti misma o a ti mismo de la mejor manera que puedas. Eso es autoestima, eso es merecimiento, eso es responsabilidad contigo. Sanar las heridas fundamentales que tenemos como niñas y como niños, como adolescentes, y ser un adulto responsable con nosotros mismos para poder tener la vida que merecemos tener. Otro ejemplo puede ser el sistema respiratorio, ¿verdad? Que ahora además está bastante sonado. ¿Para qué sirve el sistema respiratorio? Lo lógico, para respirar. Respiren todos y todas ahorita. Tomen una respiración profunda, vean hacia dónde llega, a dónde se les traba, qué les provoca. Vuelvan a respirar más profundo aún. Ahora intenten respirar contando hasta 4 mentalmente, sostienen al menos contando hasta 2 y exhalan con la boca bien abierta, como desahogándose, contando hasta 4. Inhalan, 1, 2, 3, 4, sostienen, 1, 2, exhalan con la boca bien abierta, 1, 2, 3, 4. Repetimos, 1, 2, 3, 4, inhalando, 1, 2, sosteniendo, 1, 2, 3, 4, exhalando con la boca bien abierta. Y lo hacemos en una tercera ocasión. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, sostenemos. 1, 2, exhalamos. 1, 2, 3, 4. Muevan sus hombros hacia atrás. Ya tenemos ratito de estar sentados, sentadas. Muevan su columna hacia un lado, hacia el otro. Muevan sus pies un poco, como haciendo círculos con sus pies para mejorar circulación hacia un lado y hacia el otro. Volvemos a respirar. Quiero que noten el bienestar inmediato que provoca ser conscientes de respirar. Entonces, si hay problemas con nuestro sistema respiratorio, es porque hay una pérdida de placer en la vida. Y eso tiene un sinfín de orígenes. Vamos muy a prisa, estamos muy ansiosos del futuro y queremos controlarlo y tenemos mucho miedo al respecto, mucha preocupación.
estamos muy depresivos, ¿verdad? O con estados de desmotivación constante o melancolía por un pasado que añoramos porque fue bueno y ya no lo tenemos, o por un pasado que nos dolió demasiado. Entonces nos cuesta vivir la vida, porque estamos mucho en esos dos polos, pasado, futuro. Y eso provoca que no experimente la vida de la mejor manera, que no la disfrute como una fragancia agradable, ¿verdad? Como un aroma delicioso al entrar. O no me descargue de lo que ya no me funciona cuando yo exhalo, ¿verdad? Queriéndome soltar. Yo hago mucho ejercicio de enseñarle a las personas a través de ejercicios de respiración a abrir la mandíbula al exhalar. ¿Por qué? Porque somos una sociedad muy silenciosa. Somos niños y niñas a los que se nos enseñó a estar en silencio casi todo el tiempo, como un mecanismo de respeto al adulto. Y aquí tenemos muchas cosas grabadas, guardadas, no dichas. Y volvemos al tema del placer y el displacer. Soportamos demasiado displacer, no ponemos límites a tiempo. Y eso nos genera un estado emocional de frustración. Y la frustración es una mezcla de enojo y de tristeza. Frustración por la vida que tengo porque no es del todo lo que yo merezco, deseo o quiero. Y eso empieza a crear respuestas a nivel respiratorio que están vinculadas con resentimiento y la flema, vean, melancolías. Resentimiento es sentimientos reiterativos que están ahí, se reproducen como una película, vean, que la pones, la pones, la pones una y otra vez, porque no la liberamos, no la soltamos, no la dejamos. Bueno, los dejo como, espero yo, como invitados, invitadas a querer explorar más. Hay una literatura que a mi juicio es muy certera y muy bondadosa con la información que tiene. Es un muy buen resumen que pueden tener como un diccionario a la mano, que es una literatura de Louise Hay y la doctora Schultz, que se llama Todo está bien. Creo que esta literatura les puede dar aún más elementos, más específicos de cómo, dependiendo cómo está su cuerpo, qué es lo que está diciendo de información, su mundo mental, emocional, relacional, y eso cómo nos puede dar ideas de saneación integral. Entonces, quiero cerrar ahora eh, dándoles, ahí está muy bien, gracias Iveta, ahí está el libro, Todo está bien. Creo que es una literatura muy buena y que tienen que tener a la mano, es una mirada muy integral, ¿verdad? De nuestra mente, emoción y cuerpo y el impacto de los tres elementos en unísono. Y bueno, quiero cerrar con una frase que veo de manera muy repetitiva en mis pacientes, que la expresan constantemente los facilitadores en salud, médicos, médicas, que es maneje mejor su estrés. Pero doctor, ¿qué me pasa? Es que no está manejando bien su estrés, es que está muy estresado o estresado. Y yo veo constantemente cómo la gente de alguna manera se queda un poco en el aire con esta frase. Porque que a mí me digan en un momento de enfermedad, maneje mejor su estrés, no necesariamente me da técnicas y herramientas prácticas para saber qué es el estrés y cómo manejarlo. Entonces, esa frase no es suficiente. Una persona no solo se puede programar a sí misma diciéndose todos los días en la mañana, hoy no me voy a estresar y se acabó, porque no funciona así. Entonces, algo que es importante para mí que entiendan es, tienes que volverte autodidacta, de entender y conocer herramientas que faciliten gestionar mejor tu pensamiento, tus emociones, tus relaciones y tu dinero. Estas 4 áreas son parte de las fuentes básicas de estrés. El estrés es sano y necesario para la vida, porque el estrés hace que reacciones, que acciones, que te motives, pero cuando está en la justa medida y en la frecuencia adecuada. Pero cuando el estrés es constante e intenso o casi todo el tiempo, entonces ahí viene la disfunción. ¿Por qué? Porque hay un sistema nervioso alterado todo el tiempo. Y al estar alterado el sistema nervioso todo el tiempo, el resto de sistemas empiezan a sufrir o a desencadenar efectos de esa alteración. ¿Y qué es lo que desencadena un sistema nervioso alterado? Cómo piensas, cómo sientes, cómo te relacionas y cómo tomas decisiones en la vida práctica que tiene que ver con dinero. Significa que
Si nos enseñaron que era importante la lógica matemática, que era importante leer y escribir y la lingüística, que era importante conocer lo natural y lo que concretamente nos enseñaban en ciencias naturales, por ejemplo, tenemos que entender que también era muy importante que nos entrenáramos en inteligencia financiera, en inteligencia emocional y en habilidades sociales para la toma de decisión en la vida. Un ser humano que aquí y ahora no se autoentrena o no busca entrenamiento para mejorar estas inteligencias, entonces va cargando con un montón de elementos que le intoxican mental, emocional, socialmente, que concretamente enferman al cuerpo. Entonces, es importante que te vuelvas capaz de buscar información constante. Si tú lo que ves que en la manera en cómo vives tus emociones, tú notas que, decimos aquí en El Salvador, es que es de mecha corta, se enoja con facilidad. Bueno, entonces tú tienes que volverte experto o experta en el enojo. Y hoy en día hay tanta información valiosa, gratuita, a través del internet, en donde tú puedes volverte experto o experta en ello. Aquello que más adoleces, aquello en donde más te sientes con dificultad, vuélvete experto y experta en ello. Porque eso significa que te reentrenas, eso significa que te haces cargo, eso significa que te haces responsable de ti. Y si haces eso, entonces tu ser interno se armoniza y empiezas a sanar. Entonces, es importante, repito, que aprendas alfabetización emocional, que entiendas qué estás sintiendo en cada momento, que nombres tus sentimientos y tus emociones, que aprendas técnicas de expresión de esas emociones de manera constante, que no te guardes nada, que no te lo quedes por dentro, porque una emoción o un sentimiento es natural a tu condición humana. Lo que no es natural y genera un estrés disfuncional es cuando tú guardas esa emoción porque empieza esa emoción a fermentarse. Es como cuando tienes una deuda que no pagas y agarra intereses y empieza a transmutarse. En términos concretos, la tristeza, que es natural, cuando tú la dejas dentro de ti, se empieza a desgradar y empieza a hacer melancolía y llega hasta la depresión. El miedo, que es natural a nuestra condición humana, cuando tú no le prestas atención y no le atiendes a tiempo, empieza a desgradarse y se vuelve en ansiedad, en angustia, en pánico. El enojo es natural y necesario porque el enojo nos permite poner límites cuando lees el displacer a tiempo. Pero cuando tú dejas que el enojo esté en ti mucho tiempo sin expresarlo y buscar tomas de decisiones coherentes, este se degrada y deja de ser enojo y se convierte en rabia, ira, cólera y odio. Y hay suficiente demostración que el odio está vinculado con cómo multiplicamos condiciones insanas para nuestro organismo físico. Entonces, lastimosamente, nuestras creencias religiosas a veces limitan la toma de conocimiento del sentimiento y la emoción. Claro que no es natural sentir odio, pero pasa, no sucede. Y es mejor darte cuenta y aceptarlo y limpiarlo que por negarlo, vivir con él y morirte con él. Así de pragmático. Entonces, a veces nuestras creencias familiares, sociales, culturales, religiosas, nos limitan el conocimiento nuevo que deberíamos adquirir para liberarnos y limpiarnos de aquello que no nos sirve y no nos funciona. Porque tienes que aprender inteligencia financiera. Porque miren, basta ya de ser tan consumistas. Porque por ser consumistas y vivir vidas muy adictivas materialmente, terminamos viviendo vidas demasiado industrializadas y poco naturales. Tenemos un afán por tener más, por creer que la felicidad está basada en cosas que no son reales. Y si para algo sirven las enfermedades fisiológicas es para dejarte claro que eso es así. Porque ya cuando estás enfermo o enferma, porque de pronto te afanaste en crear demasiada riqueza sin ningún sentido real y pusiste en riesgo tus necesidades primordiales, ahí te das cuenta que es mucho más importante tener lo mínimo, lo básico, pero estar bien. Entonces, la inteligencia financiera nos ayuda
a que no nos volvamos consumistas, a que tengamos lo primordial, a que no nos afanemos adictivamente en el trabajo, a que trabajemos inteligentemente. ¿Qué es trabajar inteligentemente para mí? Lo que he aprendido en inteligencia financiera. Trabajar la menor cantidad de tiempo posible. Porque yo requiero tiempo para mí, porque requiero tiempo para estar en paz, porque requiero tiempo para cuidarme, porque requiero tiempo para amar, porque requiero tiempo para mis relaciones importantes. Y si yo sigo trabajando 60 horas a la semana, la vida no alcanza. Y cuando la vida no alcanza, significa que hay un desbalance. Y si hay un desbalance, vendrá una enfermedad de automático. Por tanto, debemos crear condiciones más inteligentes para crear materia y dinero, para no necesitar invertir demasiado tiempo en ello y ser más inteligentes con cómo lo hacemos. Un tip básico que yo he aprendido es, número 1, trabaja en lo que ya es fortaleza en ti. Rentabiliza lo que es fuerte en ti. No creas que serás mejor porque quites tus debilidades. No, utiliza tu fortaleza ya ganadas y eso será más fácil y rápido. Segundo elemento, trabaja en aquello que te es tan fácil hacer que lo harás más rápido. En consecuencia, ganarás tiempo y en consecuencia sentirás que ganas mejor. No solo lo sentirás, será real. Porque aquello que te es difícil lograr y te lo pones como reto y crees que siempre tienes que estarte retando en la vida en lugar de ocupar tu fortaleza ya ganadas, eso te va a llevar más tiempo. Estarte retando, estar cambiando, estar innovando todo el tiempo, te lleva constantemente a dedicar más tiempo de lo necesario y dejar de lado la rentabilidad de lo que ya tienes. Entonces, por muy bien que te paguen, en realidad no es suficiente porque dedica demasiado tiempo a ello. Entonces, opta por aquello que ya es una fortaleza, que te sea fácil, que te genere tranquilidad hacerlo, ¿verdad? Que te surja de manera muy natural y que ocupes el menor tiempo posible para ello. ¿Para qué? Para que tengas tiempo para la vida, para hacer otras cosas. El área laboral económica debería ser una de nuestras áreas de la vida, no el centro de nuestra existencia. Y en términos de habilidad social, de verdad, les invito a buscar literatura de cómo gestionar nuestras relaciones de pareja. Debemos mejorar la manera en cómo nos relacionamos con las parejas. Debemos entender cómo hacerlo mejor. Debemos mejorar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales. Y hay suficiente literatura al respecto para que puedas tener mecanismos de comunicación asertiva, resolución de conflictos, de liderazgo o cualquier otra temática que tú sientes que no es suficientemente hábil en ti para que la puedas aprender y en consecuencia puedas mejorar tu relación con el entorno. Así que hay muchas otras cosas que obviamente me encantaría compartirles, pero he intentado hacer un resumen de lo primordial y les invito de verdad a tomarse tiempos y pausas para autoobservarse, para investigar. No crean lo que la afuera diga, experimentenlo por su cuenta, busquen la información, entiendan que son el protagonista o la protagonista de su vida y por tanto es su responsabilidad y su máxima creatividad su vida. Por tanto, utilicen todos los mecanismos que tengan a disposición para crear la vida que merecen vivir y recordar tomar la vida cada día de la mejor manera, alimentar su autoestima, nutrirla y limpiar todas las creencias insanas y limitantes que no les facilitan tener una vida más inteligente, socialmente, emocionalmente, financieramente y en consecuencia saludable a nivel físico. Me quedo hasta aquí y algún espacio de alguna consulta o pregunta, pues con gusto. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Miren, ustedes saben que yo soy cáncer estadio 4. Si yo hubiera conocido a ella y hubiera recibido esta charla exactamente hace un año, yo no estuviera donde yo estoy. Cuando ella está hablando y dibujando las cosas, yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por eso invité a la licenciada, ella con mucho amor aceptó venir a voluntariar su tiempo con nosotros. Hay muchos estudios que correlacionan las enfermedades emocionales y psicológicas con enfermedades físicas. Cuando ella mencionó que los niños es importante,
Hay estudios que dicen que el sentido del gusto se adquiere de lo que la mamá come cuando está embarazada, que las emociones de la mamá afectan a los niños y es por eso que dijo ella que cuando los niños nacen, si ha tenido un buen embarazo, pues va a ser un bebé diferente. ¿Qué quiere decir eso? Es el que me dice, bueno, yo no crecí con mis papás, pues estuvo embarazada su mamá y usted absorbió lo de ella. O sea, hay cosas tan inconscientes que gracias a Dios me la puso la licenciada, que me ha ayudado a entender que yo no sabía. Entonces, si tienen alguna pregunta, si ya tiene su tiempo, nos dice cuántos minutos y voy a parar de grabar para que tengan más libertad de expresarse. Y si alguien va a hacer una preguntita, encienda la cámara para que la licenciada vea quién está preguntando. ¿Les parece? Ok, Ok. perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, les voy a compartir algunas técnicas o herramientas para que hagamos el segundo paso. Recuerden que el primer paso es tomo conciencia, ¿verdad? Me doy cuenta de que sí, es verdad, mi emoción, mi pensamiento están impactando mi cuerpo físico. Y así como la digestión necesita liberar las heces retenidas, también necesitamos liberar emociones y pensamientos retenidas por muchos años. Entonces, hay unas técnicas muy fáciles en tiempo, prácticas de hacer, que ustedes pueden encontrar fácilmente en YouTube, en Internet, para poder guiar este segundo paso de desintoxicación de su sistema mental y emocional relacional. La primera técnica se llama tapping. El tapping lo que hace es estimular puntos claves del cuerpo a nivel bioenergético y al mismo tiempo ayuda a que tú empieces a verbalizar, porque es importante que hablemos lo que sentimos, es importante que contemos lo que sentimos, es importante que escribamos lo que nos está pasando, lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos incomoda, lo que odiamos, etc. Entonces, el tapping, además que es una técnica que va estimulando puntos que yo digo de enjambres del sistema bioenergético, nervioso, ¿verdad? Que me estoy tocando algunos. El tapping además provoca que tú vayas verbalizando lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Entonces es como que estés hablando contigo y luego de decir todo lo que está ahí, que te está ensuciando, viene la reprogramación en la misma técnica. Sigues tocando los mismos puntos, pero en esta ocasión tomando decisiones de cómo vas a elegir actuar, cómo vas a elegir pensar y sentir después de que has limpiado esto. Entonces, en la misma aplicación de la herramienta haces las dos fases, la liberación y luego la reprogramación, porque eso es clave. Clave es darme cuenta, segunda clave, drenarme, limpiarme, pero tercera clave es pasar la página, porque yo me merezco tener una vida que realmente me guste, que me parezca creativa, que me parezca gustosa vivir, ¿sí? Que me sepa bien, que me huela bien, que tenga un olor grato para mí. Entonces, el tapping es una herramienta. La otra herramienta que también sirve mucho es TAT. Esta es una herramienta muy parecida, pero que tiene otros puntos de enjambre y ayuda igualmente a liberar un traumatismo. Pueden usar el tapping de menos a más. Usan el tapping para las cosas que son, puede ser menos severas, aunque lo pueden ir utilizando de manera gradual para las cosas más intensas. Pero el TAT es una herramienta que te ayuda a drenar los traumatismos más profundos. Entonces, esta la pueden encontrar y pueden trabajarla para liberar y al mismo tiempo programar. Las dos técnicas sirven para esos dos últimos pasos. Después que me di cuenta, dreno, limpio y luego reprogramo. Y hay dos herramientas más, porque algo que me ha pasado a mí a lo largo del tiempo es que he visto algunos pacientes que aunque toman conciencia de lo que les está pasando integralmente y empiezan a limpiarse, se quedan trabados en limpiarse y se obsesionan en el pasado. Y entonces siguen viendo a mamá, siguen viendo a papá con conciencia, ¿verdad? Lo están limpiando, pero se quedan trabados ahí y dejan de vivir su presente. Tampoco es bueno. Entonces, para mí tenemos que generar puntos de balance entre veo el pasado para limpiarlo, pero estoy en el presente. Entonces, las dos técnicas que yo sugiero para vivir aquí y ahora, aun y cuando estoy en un proceso de saneación integral, es la técnica Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana. Ho'oponopono. Ho'oponopono ayuda con diferentes frases o anclajes de frases a que podamos ir liberando todo aquello que ya pasó y yo pueda reconectarme con la vida que quiero vivir aquí y ahora como protagonista de mi experiencia. Y la otra técnica es la risoterapia.
Miren, cuando las personas volvemos a recordar, sonreír, algo cambia y cambian muchas cosas en nuestro interior. ¿Por qué? Porque hemos programado biológicamente mucho dolor, mucho miedo, mucha angustia, mucha rabia, mucha ira, mucho odio. Entonces necesitamos crear un contrapeso. Necesitamos sonreír y hay diferentes formas de activar la risoterapia. Desde un ejercicio sencillo que yo promuevo, que es utilizar las vocales para carcajearnos, y lo puedes hacer en grupo o lo puedes hacer viéndote el espejo y ja, 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 ja. Al principio no te vas a reír. Y yo lo he hecho con grupos de muchas personas y al principio la gente, yo les noto, ¿verdad? En su lenguaje corporal, como que lo hacen por puro ejercicio, pero de pronto se están carcajeando de manera muy natural. Entonces empezamos con ja, 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 je, 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 ji, 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 jo, 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 ju, 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 y lo va repitiendo, lo va repitiendo, lo va repitiendo. Al inicio será un ejercicio de amor contigo y luego vas a notar que hay una liberación, una descarga real de una sonrisa, de una carcajada, y notarás cómo tu caja torácica vibra y esa vibración reestabiliza y te equilibra tu respiración, tu concepción de la vida, los lentes con los que estás leyendo ese momento. Otra forma de hacer risoterapia es ver comedia. Vean mucha comedia. Busquen la comedia que más les llame la atención. Vean comedia constantemente. Vean chistes, vean todo tipo de comedia que les ayude a reconectar. Vean arte vinculada con la felicidad, la sonrisa y la alegría también. Entonces busquen mecanismos que les faciliten conectar con la sonrisa, con la carcajada. Yo hace muchos años, actualmente tengo 35 años, y hace unos 10 años yo recuerdo que la gente cuando me miraba y quería como decirme qué edad tenía, porque a la gente siempre le pareció como extraño que mi edad física no les concordaba con las cosas que yo sabía y decía. Entonces la gente jugaba mucho a cuántos años tengo. Y me recuerdo que hace 10 años la gente decía hasta incluso que tenía 10 años más. Y ahora me pasa todo lo contrario. Y he notado que lo que realmente hizo cambio, aparte que me he limpiado mucho mis emociones y demás, eh, es reírme. Y eso me ha facilitado que la gente se abra, que la gente confíe, crear relaciones más sólidas. Yo todo el tiempo que puedo, soy muy consciente de sonreír. Aun cuando no conozco a una persona, cuando es la primera vez que le veo, cuando entro a un lugar, yo sonrío todo el tiempo y agradezco la mayor cantidad de veces posible en el día. Agradezco todo, observo todo, sonidos, imágenes, personas. Miren, agradezco hasta que una persona en el bus me dio el espacio para que yo pasara con mi automóvil. Agradezco todo el tiempo que puedo. Y noto incluso cómo en mi carga facial ha cambiado. ¿Por qué? Porque yo estoy conectando con la otra parte de la vida. Claro que tengo problemas, claro que tengo situaciones muy complicadas y difíciles, pero con un contrapeso. Y el contrapeso es sonreírle a la vida. El contrapeso es también ver las cosas que disfruto y me gustan y agradecerlas. Entonces sí, he visto en mi propia vida el cambio. Y cómo eso me ha suavizado mi carácter, ha suavizado muchos modelos que aprendí de mi familia, con sonreír constantemente y agradecer. Así que ahí están las 4 técnicas, las primeras 2 para drenar y programar, que es el tapping y TAT o TAT, y las otras 2 para crear un balance para vivir en el presente, Ho'oponopono y risoterapia constante. Les mandé los enlaces de YouTube, solo para que sepan el nombre. Perfecto. Bueno, licenciada, si alguien más quiere participar, no sé si ella tiene un poquito más de tiempo o como... No, sí, sí, claro, con gusto. Con ¿Alguien gusto. más? Si alguien quiere conectarse. Muy bien, entonces quiero compartir algunas tácticas o herramientas básicas que podemos utilizar diariamente aquellas personas que estamos cuidando a otras personas que conviven con una enfermedad o que nos dedicamos a una labor humanitaria o que tiene que ver con personas. Porque las personas que estamos en cualquiera de estas 2 situaciones requerimos duplicar o triplicar los niveles de autocuidado consciente. Entonces,
Voy a resumir un método que para mí lo llamaría así, un método que es el método de meditar. Meditar últimamente tiene como una publicidad muy grande y creemos que solo hay ciertas formas para hacerlo y creemos que además solo tiene orígenes incluso hasta espirituales, pero no. Meditar en realidad en términos psicológicos es aprender a estar en el aquí y el ahora, a vivir en el aquí y el ahora. Y una persona que está atendiendo a otras personas o que se dedica a cuidar a otras personas, pocas veces podrá estar en el aquí y el ahora o en sí misma, porque está mucho tiempo con otras personas, mucho tiempo dedicada a otras personas. Entonces, es importante tener una vida basada en el método del aquí y el ahora. ¿Cómo logramos ese estado consciente de manera frecuente? A través de 3 elementos básicos. La respiración consciente, y pueden encontrar una gran variedad de ejercicios de respiración gratuitos, ¿verdad? En internet. Tener al menos en el día un alto de 1 minuto cada hora para poder respirar conscientemente durante 1 minuto hace una gran diferencia. Te trae hacia ti, te trae al presente. Tips básicos de respiración, yo pensaría en 2 respiraciones básicas, la respiración de base para drenar estrés, incomodidad, dolores corporales, tensiones, es una respiración que tiene que ver con profundizar la inhalación y la exhalación la hacemos lo más abierta posible que podemos en la mandíbula para desahogar. Si gustan, practicamos, volvemos a hacer una práctica de un conteo del 1 al 4, nos vamos a imaginar que es como un cuadrado. Del 1 al 4 vamos a inhalar, que es la primera línea. Del 1 al 4 vamos a sostener la respiración, que es la segunda línea del cuadrado. La tercera línea del cuadrado es la exhalación, siempre del 1 al 4, pero con la boca bien abierta, drenando. Y la fuerza no viene de la garganta, sino que del abdomen. Y la última línea del cuadrado es del 1 al 4, esperando para volver a retomar la respiración. Voy a hacerlo yo una vez y luego ustedes lo repiten conmigo. Inhalo del 1 al 4. Sostengo del 1 al 4. Exhalo del 1 al 4. Retengo o espero del 1 al 4. Y vuelvo a empezar. Ok, hagámoslo en conjunto. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Sostiene. 1, 2, 3, 4. Exhala con fuerza y boca bien abierta. 1, 2, 3, 4. Espera. 1, 2, 3, 4. Inhala. 1, 2, 3, 4. Espera. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Espera. 1, 2, 3, 4. Inhala. 1, 2, 3, 4. Espera. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Espera. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, tener prácticas de respiración para drenar es importante. La clave es respiro profundo y luego cuando exhalo abro la mandíbula lo más que pueda y la fuerza de la exhalación viene del abdomen y no de la garganta. Y la otra técnica básica de respiración consciente es una técnica relajante o tranquilizadora. Imaginémonos que frente a nosotras tenemos una vela y esta vela tiene un perfume agradable. Yo voy a poner como que la vela fuera este lápiz. Entonces yo voy a tomar ese olor agradable, ¿verdad? Lento, sutil, hasta sentir que mi abdomen se hace muy amplio. Y luego voy a soltar la respiración tan suave y tan lento que voy a mover la llama de la vela sin apagarla. Y hasta podemos hacer la práctica teniendo una vela enfrente que tenga un aroma agradable. Entonces, inhalamos de manera lenta. Exhalamos suave. Inhalamos lento. Exhalamos suave.
Inhalamos lento. Exhalamos suave. Entonces, primer técnica para autocuidarnos si trabajamos con personas o cuidamos a otras personas constantemente, respirar frecuentemente en el día, respiraciones de descarga y respiraciones de tranquilidad y calma. La otra súper clave y que es práctica y fácil es la musicoterapia. Se ha visto en suficientes estudios que la musicoterapia genera estímulos en el cerebro que garantizan que estemos más equilibradas, más balanceadas y un sistema nervioso más óptimo. Por tanto, utilizar melodías de agua dulce o de piano durante el día van a permitir que yo esté de manera relajada y tranquila. Si lo que yo necesito es drenar alguna emoción porque voy muy recargada del trabajo, o estoy con alguna emoción que esté vinculada con la tristeza, puedo utilizar los violines para drenar la emoción y luego hago ejercicios de respiración y de tranquilidad con música de agua o música de piano. Si lo que quiero es drenar un poco de ira, de enojo, de molestia o de frustración, puedo utilizar tambores y mover el cuerpo un poco como las danzas africanas, ¿verdad? En donde se mueve mucho y se hace retroflexión, ¿verdad? Que eso es fundamental para drenar el enojo, la ira o la rabia, y luego finalizo con respiraciones relajantes y tranquilas con música de piano o agua. Eso en términos generales, pero la musicoterapia, y pueden investigar más, genera de manera muy fácil un estado naturalmente equilibrado. Y la tercera herramienta o técnica que sugiero que podemos utilizar es el arte terapia. Las expresiones artísticas ayudan a que tú te observes más, a que tomes decisiones conscientes y que puedas drenar tus emociones y tomar realmente decisiones objetivas. Entonces ahí podemos utilizar la literatura, la escritura, la pintura, el coloreo, el garabateo, ver las comedias, como les decía antes. Entonces, utilizar todas las expresiones del arte para introspectar, ir hacia adentro, observarme y también para solucionar, expresar o tomar decisiones. Excelente. Todo quedó grabado, así es que yo sé que licenciada, gracias por toda la información que nos ha dado. Sé que todo lo que va a decir nos va a ser bien diferentes partes de la vida, ya sea como pacientes o como cuidadores o pacientes que a veces somos cuidadores también y viceversa. Entonces, gracias otra vez por su tiempo. Jóvenes, ustedes me contactan, si me dejan saber qué es lo que quieren. Si quieren también estar